Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos acompañen. Una semana más para poner sobre la mesa temas que tienen que ver con la gerencia social. Y cuando hablamos de gerencia social estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de proyectos de desarrollo, y creo que el tema con el que abrimos el programa de hoy va justamente en esa línea. Hace algunas semanas atrás me invitaron a un evento denominado Igualdad de Género y Seguridad Hídrica. Y en algún momento dije, ¿y esto, digamos, cómo se engrana? ¿Cómo se liga una cosa con la otra? Y en 2 minutos quedó clarísima cuál era el sentido. La presencia de la mujer en la gestión y en la toma de decisiones que tiene que ver con el agua, que no es un tema menor. Bueno, Patricia Carrillo es comunicadora senior de Forest Trends. Especialista en género. Especialista en género. Me corrige, gracias Patricia, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Cuéntame del evento. ¿Por qué igualdad de género y mujer? Igualdad de género y seguridad hídrica. Sí, el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que es un proyecto que se ejecuta con apoyo del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá, y es ejecutado por un consorcio donde está mi institución, Forest Trends, Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Ecodecisión y el Imperial College de London. Tiene un mandato de género muy importante. Y en virtud de ese mandato, es el proyecto que tiene como finalidad apoyar los esfuerzos del Estado peruano para que a través de la infraestructura natural se pueda invertir fondos y recursos para proteger la seguridad hídrica. Trabajó con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio del Ambiente, la SUNAS y la Autoridad Nacional del Agua para hacer este foro público, Igualdad de Género y Seguridad Hídrica. Se desarrolló entre el 11 y el 13 de junio y tuvo justamente como objetivo el posicionar al más alto nivel de las decisiones del Estado peruano la necesidad de abordar 2 temas fundamentales: la seguridad hídrica, el cuidar las fuentes del agua, Así es, la gestión integral de los recursos hídricos, pero también la igualdad de género. Y claro, puede parecer un poco complicado o enredado pensar en qué cosa tiene que ver igualdad de género con seguridad hídrica o seguridad hídrica con igualdad de género. Y como tú has señalado, justamente se trata de que relevar la presencia de las mujeres en las organizaciones de cuidado del agua, relevar los conocimientos que tienen las mujeres en la gestión del agua, y justamente por eso intentar en todo este proceso de la gestión de los recursos hídricos reducir las brechas de género de las mujeres en la participación de las organizaciones. Las mujeres están en las organizaciones del agua, las mujeres están en los territorios, pero no tienen la misma representación en los espacios de toma de decisiones. Y en esa medida, estos 2 días de discusión, que fueron 11 y 12, y luego un taller en donde se discutió ya más en detalle con organizaciones de mujeres, con funcionarios y funcionarias de Agricultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Ambiente, SUNAS y ANA, se evidenció justamente la cantidad de trabajo que existe para poder articularnos desde el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y la cooperación internacional, para lograr una mayor participación de las mujeres en las organizaciones, para que sus conocimientos respecto del cuidado y el uso del agua sean utilizados no solo para la gestión del agua, sino también para la adaptación al cambio climático, y obviamente para que ellas estén representadas adecuadamente en los espacios de toma de decisiones. Algunas veces cuando me hablan de la importancia de la presencia de la mujer en la política, siempre pregunto ¿en qué va a cambiar la política por la presencia de más mujeres? Sin duda es un tema de equidad, pero siempre me interesa saber ¿qué puede aportar la mujer que el hombre no? Te traslado la misma pregunta al mundo de la seguridad hídrica.
Una primera cuestión es que las mujeres somos la mitad de la población. Así es, eso entonces, es ahí tienes un principio ético y de justicia. Indesligable. Sí, que si las mujeres somos la mitad, entonces necesitamos estar adecuadamente representadas en las organizaciones, en los espacios de decisión, en las mesas de diálogo, por ejemplo. De otro lado, nuestra sociedad nos ha asignado tradicionalmente roles sociales de acuerdo a nuestro sexo biológico, ¿no? Entonces, todo eso que aprendemos las personas por el hecho de ser hombres y mujeres implica también una distinta forma de acceso y control de los recursos naturales, como por ejemplo los recursos hídricos. Entonces, mujeres y hombres usamos el agua de distinta manera. Cuando se nos dice se va a acabar el agua, estamos pensando qué hacemos de distinta manera. Entiendo. Por ejemplo, ahorita en Lima, como 20 distritos van a estar sin agua desde mañana hasta el domingo. Yo te aseguro que han sido poquísimos los hombres o muchísimos menos en relación a las mujeres los que han pensado, hay que juntar el agua, voy a dedicar unas horas de mi tiempo, además de trabajar, de hacer las labores de la casa, de cuidar a los hijos o de ir a la organización, si es que estoy en una organización, de buscarme unos baldes, unos bidones para guardar agua para estos 3 días. Así es. ¿No? Entonces, eso no es natural, ha sido construido social y culturalmente. Entonces, esas distintas formas de aproximarnos y de utilizar los recursos, en este caso estamos hablando del agua, va a ser justamente que cuando las mujeres estén en las organizaciones y en las decisiones, van a incluir una cantidad de usos que son importantes, que son fundamentales para sostener la vida, para sostener la fuerza de trabajo que va todos los días de la casa hacia el mercado, hacia la chacra, ¿no? Y que normalmente no son consideradas por los hombres. Y a partir de eso, obviamente, también se van a procesar decisiones más justas, consideraciones que abarquen todos los campos de la vida, no solamente de la vida en la comunidad y en el hogar, sino también todos los campos que tienen que ver con los recursos económico-productivos, ¿no? Sí. Tierra, agua y otros. Entonces, ahí hay un aporte fundamental que no se ha estado tomando en cuenta y que es necesario considerar y que para ello es indesligable la participación de las mujeres. En el evento que comenzó, del que hablábamos al inicio de esta conversación, Patricia, estuvo Marisa Remy. Experta del IEP, ha trabajado mucho el tema de la ruralidad, ¿no? Sobre todo en el mundo andino. Las nuevas ruralidades es un tema que ha trabajado mucho Marisa. Y a mí hubo un dato que me pareció significativo en el diagnóstico de esa situación, y es el de la propiedad de la tierra. Y me impresionó que estuviese en el desnivel de desproporción entre hombres y mujeres respecto a la propiedad de la tierra. Más aún, dijo Marisa, cuando son esposos y esposas, por lo tanto, la propiedad de la tierra es compartida, ¿no es cierto? ¿Dirías tú que por ahí, en el mundo rural, esa es la madre del cordero? Para estar en juntas de usuarios, para estar en juntas de regantes, para la toma de decisiones. Yo diría que es la hija del cordero, porque en realidad la madre del cordero es esta concepción patriarcal de la superioridad masculina sobre la femenina. De acuerdo. Entonces, si nos... Ahora, hay que señalar que esto está cambiando, que esto se está transformando, pero todavía existe y todavía es muy fuerte. Entonces, cuando vemos brechas de género, ahí salta justamente toda esta fuerza que tiene la sociedad patriarcal, de la que nos cuesta mucho despojarnos, pero que está presente ahí. Entonces, esa es la madre del cordero, ¿no? Esta asignación diferenciada de roles de acuerdo a nuestro sexo y que se traduce justamente en posiciones desiguales en espacios de poder. El hogar es uno de ellos. Entonces, habiendo parejas, ¿no? Incluso casadas, en el momento de otorgar títulos de propiedad, se ha estado otorgando principalmente, a los hombres. Así es. Y en función de eso,
hemos visto testimonios también de mujeres que señalan, yo accedí a la tierra cuando se murió mi marido. Exactamente. Entonces, en un mundo de igualdad, las mujeres no deberíamos esperar a que se nos muera el marido para acceder a derechos. Total. ¿No es cierto? Entonces, ahí hemos visto justamente cuando Marisa nos mostraba estas cifras, cómo es que está tan fuertemente instalada en nuestra cultura esta superioridad masculina y subordinación femenina, ¿no? Entonces, por eso te digo, es la hija del Cordero. Entonces, ahí ya tienes ahí se despliega una serie de exacto. situaciones, claro. Vemos entonces cómo a partir de eso las mujeres no pueden participar en las asambleas porque no tienen el título de propiedad, no pueden acceder a créditos, ¿no? Para poder de repente comprar una maquinaria, comprar mejores semillas, no pueden acceder tampoco a capacitación. Entonces se va desencadenando un conjunto de situaciones que las ponen en una situación de desventaja frente a los hombres. Te entiendo. Ese día hubo también un reconocimiento a mujeres del campo por la forma en que estaban vinculadas al tema de la gestión y el cuidado del agua. Porque esas experiencias eran importantes. ¿Podrías traer alguna de ellas a este espacio de conversación, Patricia? Sí, por ejemplo, dos de ellas, una del norte, con la experiencia del Zafún, que es una mujer que ha estado, creo que más de 50 años trabajando en zonas rurales, es una educadora que ha estado además formando a mujeres y a hombres en el cuidado de los espacios agrícolas. Además, desde hace muchos años, el Zafún, ¿qué edad tiene, Patricia? Desde hace muchos años. Él cita, creo que está sobre los 85. Imagínate, ¿sí? Claro. Y ella, yo particularmente he viajado hace poco a Piura y conocí el fundo de un señor, ya mayor incluso, y este señor decía dos cosas bien interesantes. Primero, decía que todo lo que había aprendido para cuidar sosteniblemente la tierra, lo había aprendido de su abuela. Entonces ahí también tienes un tema de sabiduría ancestral sin duda. Importantísimo que las mujeres manejan, son las cuidadoras de las semillas, ¿no? Y otra cosa que agradecía este señor era justamente las enseñanzas que había recibido del Zafún y de su institución. Mira. Para mejorar su desempeño como agricultor. Entonces esa ha sido una experiencia muy interesante, muy importante. El Zafún es una fuente de información viviente sobre todo este proceso de cuidado de la tierra, cuidado del agua y de los recursos naturales en una zona con tantas dificultades climáticas como Piura. Además, por supuesto. ¿No? También estaban mujeres que pertenecen a la asociación Las Hormiguitas de la zona de Piuray, la laguna de la zona de Piuray, es el distrito, el centro poblado de, no me acuerdo ahorita el nombre, pero pertenece a la provincia de Urubamba, ¿no? Y estas mujeres, junto con su comunidad, han reforestado la zona, como también en un proceso que ha durado varias décadas. Ellas vivían en una zona que estaba bastante descuidada, bueno, sus padres, y en la comunidad ya como en 2 generaciones han reforestado. Entonces son conscientes de que todo ese cuidado, toda esa reforestación que han hecho en el territorio ha contribuido definitivamente a que el recurso hídrico no se pierda, se mantenga, ¿no? Y entonces el agua que toman en Cusco, cuando abren un caño y viene el agua, el 30% de esa agua viene de la laguna de Piuray. Entonces, y estas comunidades, con esta sabiduría de hombres y mujeres, están ahí preservando los recursos hídricos que nosotros disfrutamos en las ciudades y que a veces no somos conscientes de todo, de que ese privilegio
que tenemos se lo debemos a personas que viven en las partes altas de las cuencas y están reforestando, están limpiando los canales, ¿no? Para que nosotros tengamos agua, ¿no? Entonces, esas dos experiencias, entre otras, fueron reconocidas, ¿no? En el foro y ha sido importante también este foro porque ha permitido un espacio de encuentro entre representantes de experiencias de otros países. Estuvo la embajadora de cambio climático de Canadá, estuvo una senadora canadiense, científica de origen peruano, además ingeniera de la UNI, entre otras personas. Patricia, del rol de esas mujeres necesito que me hables después de la pausa, okay, porque me tengo que ir al corte. Perfecto. Pero gracias por acompañarnos esta tarde en Zona PUC. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Esto es Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, gracias por estar con nosotros. Estamos con Patricia Carrillo, ella es de Forest Trend, una de las organizaciones involucradas en uno de los proyectos más interesantes que tiene que ver con la infraestructura natural para la conservación del agua en las zonas altas de nuestro país. Y me estabas contando, Patricia, te interrumpí, de la presencia de dos mujeres que venían del Canadá, que contaban sus experiencias respecto al tema de igualdad de género y seguridad hídrica. ¿Qué contaban ellas? ¿Qué aportaron? Para hacer una síntesis, porque fueron varias, se centraron en temas como la importancia también de los conocimientos ancestrales de las mujeres. Y que para que los conocimientos ancestrales de las mujeres y en general los conocimientos de las mujeres puedan estar considerados en las acciones de las políticas públicas, era importante que tuvieran un lugar en los espacios de diálogo, de discusión, en las mesas con las autoridades. Otra cosa que se señaló ahí también era la importancia de que más mujeres científicas se incorporen también en los espacios en donde se produce conocimiento y donde se deciden políticas, ¿no? Entonces, ahí también hay brechas importantes. Ahí también hay brechas, ¿no? Y es fundamental, y lo que te comentaba es que ha sido fundamental en este foro también un espacio de encuentro de estas experiencias internacionales con los avances que se vienen dando también para incorporar el enfoque de género en las instituciones públicas como ANA y como SUNAS bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Los esfuerzos que se están haciendo también desde el Ministerio del Ambiente para la implementación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático, que es este plan es el primero en América Latina, el plan del Perú, y el 19º a nivel mundial, y que escuchen a las mujeres que venían de los territorios, que tenían muchísimas cosas que decir, no solamente sobre la necesidad de participar y que se escuche su voz, sino también tenían mucho que decir sobre sus conocimientos en relación al cuidado del agua y en relación también a cómo cuidando el agua se pueden desarrollar experiencias de adaptación a los efectos del cambio climático. Entonces ha sido muy interesante porque el día 13 nos hemos dividido en 3 mesas, una justamente para hablar de las experiencias de las mujeres, lo que ellas le demandan al Estado y lo que aportan también en términos de conocimientos. Este fue el taller más grande, donde incluso las mujeres tuvieron que subdividirse en grupos por oriente, norte, sur, no ande. El taller número 2, que justamente se enfocó en cómo es que desde las medidas de adaptación al cambio climático, de las contribuciones nacionalmente determinadas para reducir los efectos del cambio climático, se puede aportar a la igualdad de género. Y el tercer taller, que justamente estuvo principalmente integrado por representantes de los sectores, que trabajó cómo articularse mejor para poder avanzar en la igualdad de género y en la seguridad hídrica.
Este estado del que hablas, que estuvo en el tercer día en los talleres, también estuvo en los 2 días previos. Ahí estuvo el jefe de la ANA, estuvo el presidente del directorio de la SUNAS. Y en ese sentido quería preguntarte si percibes un estado más permeable, más interesado. Es verdad que es política pública, es verdad que es mandatorio, pero también tiene que ver con actitud y con intenciones. ¿Los ves predispuestos a comerse el pleito de la equidad de género? Sí. Sí, definitivamente. Bueno, el Ministerio de la Mujer está teniendo un rol bastante activo frente a posicionar la recientemente aprobada política de igualdad de género. A través de la Dirección de Transversalización del Enfoque de Género se abre, digamos, el camino para el desarrollo de estas políticas a nivel de los sectores y los gobiernos subnacionales. El MINAM también ha manifestado a través de su viceministro Gabriel Quijandría una decisión muy firme por apostar por la igualdad de género en la acción climática y en general en las políticas ambientales. Y definitivamente la SUNAS, a través de su presidente de directorio Iván Lucich, y la Autoridad Nacional del Agua, también a través de su jefe, el señor Walter Obando, además compartieron un panel en donde presentaron lo que están haciendo para fortalecer las políticas de igualdad de género, tanto a nivel interno como en relación a los bienes y servicios relacionados con el agua, ¿no? Yo creo que sí, creo que además el Estado está dando muestras muy fuertes sobre esta apuesta firme por la igualdad de género. Todo lo que se ha avanzado, yo creo que será muy difícil desmontarlo, a pesar de que hay voces resistentes frente a la política de igualdad. Yo creo que ahí hay definitivamente un esfuerzo que va a seguir, que hay una voluntad política y definitivamente hay un cada vez mayor alineamiento de las diferentes instituciones y sus autoridades. Y en tanto política pública, habrá que ir midiendo en el tiempo sus impactos y sus efectos. Yo quería preguntarte si en Forest Trends, en las organizaciones que tienen que ver con este proyecto del que estamos hablando, Patricia, se ha hablado de cómo van a ir midiendo el tema del agua, igualdad de género. ¿Hay línea de base? ¿Hay aproximaciones estadísticas? ¿Cómo van a ir haciendo seguimiento? En este momento estamos ya en el último mes de una consultoría justamente para que se denomina brechas de género en la infraestructura natural y la seguridad hídrica. Lo que se presentó en el foro fue justamente el análisis de parte de la data de fuente secundaria que se ha recolectado. En este momento se está procesando toda la información del trabajo de campo que ha sido justamente en zonas donde está el proyecto, y a partir de eso justamente vamos a enriquecer una estrategia y un plan de trabajo que tenemos como proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, y que además va a ser compartido con las instituciones y que tiene como finalidad aportar a la gestión de los recursos hídricos y de la igualdad de género, y que obviamente nos va a dar un conjunto de elementos y datos que nos van a permitir tanto a las distintas instituciones como al propio proyecto medir nuestros avances en relación a cómo gestionamos mejor el agua, cómo protegemos la infraestructura natural y cómo avanzamos en la igualdad de género. Y la medida más cualitativa, Patricia, ¿por dónde crees que podría ir? Yo sé que es la pregunta del $1.000.000, pero más o menos, si tuviésemos que tirar algunas líneas. La más cualitativa, yo la asociaría mucho a una cuantitativa. Ajá. Y empiezo por la cuanti. Incrementar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Y a partir de eso, lo cuali va por el desarrollo de capacidades. Buen punto. ¿No es cierto? Entonces, el desarrollo de capacidades es fundamental. En el caso de las mujeres, capacidades para poder participar, ¿no? Capacidades
también que tienen que ser desarrolladas por la oferta del Estado en relación a entregar un conjunto de información, conocimientos para que las mujeres se incorporen en los espacios de gestión y accedan también a conocimientos para cuidar el agua. Cualitativa, capacidades también por el lado del sector público para poder incorporar el enfoque de género en la gestión integral de los recursos hídricos, que está previsto también en el Plan de Acción en Género y Cambio Climático, pero también una cosa que es fundamental, y es la apertura epistemológica para darle valor a los conocimientos ancestrales en general y de las mujeres en particular para el cuidado de la tierra, el cuidado del agua. Eso, Patricia. Sí, porque mira, estamos en el año de las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas son producto de nuestras culturas originarias. Así es. Entonces, ahí hay un conocimiento enorme que tiene que ser relevado. No podemos llegar a un bicentenario sin una mayor igualdad y sin un mayor reconocimiento, pero además un reconocimiento que se traduzca en la incorporación de la sabiduría de nuestros pueblos en las políticas públicas para cuidar el ambiente, para cuidar el agua, para preservar la infraestructura natural y en general también para otros aspectos que tienen que ver con la política pública y con las actividades económico-productivas. Patricia, yo creo que ha sido muy clara. Muchas gracias por habernos acompañado. No sé si podrías darnos, para quienes nos han escuchado además, algún dato, alguna información de página web, de Facebook, donde podamos revisar los trabajos de Forest. Sobre este foro pueden ir a www.iguales por el agua. En esa página estamos ya subiendo, están las historias de las mujeres que han sido premiadas y que es una información muy importante justamente que nos permite ver a partir de historias personales esta relación tan fuerte que hay entre lo que las mujeres aportamos para cuidar este importantísimo recurso. Vamos a subir las fotos, los videos del foro y toda la información ya está siendo cargada a esta página y que va a estar disponible para quien desee revisarla. Estupendo. Iguales por el agua, entonces, es la página web. Patricia, nuevamente, muchas gracias. Gracias, Ha sido Carlos. un lujo tenerte en el programa. Muchas gracias. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Estamos ya de regreso. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estamos de fiesta porque se han lanzado ya los premios ambientales hacia la extinción 2019. Esto que es una provocación, guarda detrás el trabajo del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, el MOCIC, que a partir de este juego, de esta ironía, de este humor negro, ¿no es cierto? Nos está diciendo a todos, oye, ya pues, las cosas no van bien, si la temperatura no baja a los grados suficientes, nos estamos aproximando lentamente hacia una situación vertiginosa. Hay, por supuesto, plena conciencia que no regresaremos a la temperatura preindustrial, pero sí hay posibilidad de mitigar, sí hay posibilidad de hacer todos los esfuerzos posibles para cambiar en algo la temperatura en el planeta. Bueno, está Antonio Zambrano con nosotros. Él es vocero del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, es el responsable además de energías limpias en la organización. Y yo quiero agradecerle a Antonio que se haya tomado un poco de tiempo para estar con nosotros. Bienvenido. No, les agradezco más bien a ustedes, bueno, y a todos los oyentes de la PUC, de esta radio. Efectivamente, nosotros estamos en nuestro 10º aniversario, siempre intentando saber, intentando entender lo que está pasando alrededor del cambio climático, en particular en nuestro contexto nacional, pero también intentando vulgarizar un poquito de lo que la ciencia ya nos dice. O sea, no estamos pecando por ignorantes, sino que estamos pecando por inactivos. Entonces, el movimiento justamente lo que intenta es motorizar, movilizar a la gente a que empiece a hacer cosas, pero también poner un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Tenemos realmente toda la información y la ciencia del clima nos dice, y el consenso científico global, que tenemos 12 años, pero no para empezar a
a trabajar, sino para empezar ya a hacer todo lo posible para reducir las emisiones. Y nosotros con estos premios, que son los primeros premios ambientales hacia la extinción, todos pueden entrar en hacialaextinción.p y ver que no solamente no estamos haciendo lo suficiente, sino que hay una serie de personajes que están yendo hacer lo peor. Entonces nosotros hemos lanzado este premio para llamar la atención, un poquito para también hacer uso de la libertad de expresión que nosotros tenemos como sociedad civil para decir, bueno, hay una serie de personajes en nuestro entorno nacional que están haciendo no solo errores, sino crímenes ambientales, si se puede llamar de una manera. Y lo bueno es que hemos hecho una serie de investigaciones, 9 investigaciones diferentes, y hemos puesto los files a disposición de cualquier peruano que quiera votar en hacialaextinción.p. Ahí puede encontrar 3 categorías. Y tratándolo siempre con un poquito de humor, de ironía, de sarcasmo, decimos quiénes nos están ayudando a ir más cerca a la extinción. Antonio, yo necesito darle muchos minutos a la organización del premio, Sí. a lo que busca, hacia esta estructura que has comenzado un poco a plantear en esta mesa de conversación, pero me gustaría antes que me cuentes del movimiento. Digamos, para entender cómo después de 10 años uno llega o arriba a una iniciativa como esta. ¿Cómo comienza el movimiento ciudadano? Bueno, hace justito 10 años, el 3 de junio, nosotros lanzamos entre varias organizaciones chiquitas y dijimos, algo está pasando y no sabemos muy bien cómo. Entonces lanzamos la idea de empezar a hacer una cosa que llamamos audiencias regionales climáticas. Ok, ese fue el punto de partida. Ese fue el punto de partida. Y rapidito otras organizaciones en Cusco, en Junín, acá mismo en Lima, dijeron, nosotros queremos hacer esas audiencias y preguntarle a la gente. O sea, la idea era no preguntarle a los científicos que nos digan qué es lo que estábamos viviendo nosotros, sino saber que ya había muchas organizaciones. Y, por ejemplo, en Cusco salieron organizaciones campesinas a decirnos, bueno, para nosotros el cambio climático es esto. Lo vivimos de tal y cual manera. Están desapareciendo tipos de papas, aparecen nuevos tipos de enfermedades que antes solo aparecían en zonas bajas. Ahora, en este momento ya sabemos, el Ministerio de Salud incluso lo puede decir, hay dengue a más arriba de 3.000 metros de altura, 1.000 cosas. Pero la gente ya lo sabía, la gente ya lo sentía. Y estas audiencias regionales permitieron ampliar muchísimo el movimiento. Si me permites, Antonio, cuando hablas de audiencias regionales, ¿significa que el movimiento nace en regiones o nace en Lima y se dispersa a las regiones? Nace con organizaciones de otros lados de la capital y en la capital. Nos juntamos en la capital. Después de estas audiencias nos reunimos y 1.000 delegados de todo el país. Es un montón. Eran 17 regiones representadas. Súper interesante porque nosotros no teníamos casi plata. Y la gente empezó a decir, no me importa, nosotros hacemos porque nos parece grave. Claro. Ahí se juntaron desde REMURP, la Red de Municipalidades del Perú, hasta AMPE, participaron muchas organizaciones, hasta el Colegio de Sociólogos, en fin, una multiplicidad de instituciones. ¿Es participación voluntaria? Me refiero a la estatal, digamos. En el caso de REMURPE es una red de municipalidades, pero finalmente de derecho privado, porque es como una asociación civil que forman alcaldes. Pero también se juntaron, como te decía, el Colegio de Sociólogos, la Comisión Episcopal de Acción Social, que pertenece a la iglesia, varias otras iglesias. El día de hoy, incluso el Comité Interreligioso del Perú, que junta 14 tipos diferentes de fe, son miembros del MOSIC. Entonces, somos una organización bien diversa. Nos juntamos una vez al año, durante todos estos años, y discutimos qué hacer, ¿no? No todos somos súper ecologistas, hiperverdes, sino somos organizaciones que queremos poner en la agenda, no solo del Estado, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, este tema que es gravísimo, ¿no? Después de eso, ya hemos hecho múltiples cosas, no solamente entender el cambio climático, sino intentar hacer algo más, ¿no? Y por eso que hacemos un poquito de incidencia, fastidiamos siempre al Ministerio de Ambiente para que haga un poco más, y a los otros ministerios también, para que también no hagan cosas que van contra los estándares sociales y ambientales en nuestro país. Hace poquito nomás, hace 1 año y medio, 2 años, el Ministerio ha dado marcha para atrás en los estándares de calidad ambiental, que es algo loquísimo. O sea, ningún país retrocede, ¿no? Y nosotros de rato en rato sacamos paquetes contra la gestión del ambiente en el Perú, ¿no? Entonces, después de esta primera iniciativa y de las asambleas regionales, deciden darle una cosa más estructurada, un sentido más estructural. Exacto. Pero a veces cuando son muchos y hay muchas voces y no hay mucha plata,
Digamos, ¿cómo terminaron organizando? A lo que hacemos es que nuestra Asamblea Nacional cada 3 años escoge de entre sus miembros del norte, del sur, del centro y de Lima 7 personas, representantes ya. de sus organizaciones, que eso se llama el Comité Nacional de Coordinación. Correcto. Para que podamos avanzar. Es como nuestro pequeño poder ejecutivo. Entiendo. Y entre ellos escogen una coordinación, una coordinadora o coordinador nacional. Hace 2 años yo fui justamente el coordinador nacional, ahora asumo otro rol. Yo venía en representación de una organización miembro. Ahora asumo un rol dentro del equipito operativo, digamos. De acuerdo. Los que permiten que funcione. Queda Porque si no, clarísimo. una locura. ¿Cómo financian la operación? Bueno, hasta el día de hoy nos hemos encontrado con movimientos, organizaciones pares nuestros, pero que a diferencia de nosotros, en sus países tienen estructuras de colectas de fondos Así es. públicos. O sea, salen a la calle a pedir con su latita dinero, ¿no? O sea, así tenemos organizaciones pares Sí, en Europa. viven, entiendo. Y nosotros somos hoy día una organización reconocida por Naciones Unidas, o sea, somos una organización observadora de las negociaciones globales sobre cambio climático. Y cada año vamos a las COPs a ver lo que hace nuestro Estado, el Estado peruano, que dice que hace maravillas, pero nosotros justamente vamos descubriendo en el camino que hay cositas que no son tan ciertas. Y también somos parte de Climate Action Network, que es la red más grande del mundo de organizaciones por el clima. Entonces, sí intentamos conectarnos desde hace 10 años hasta el día de hoy. Ok. Entonces, tú dirías que el gran objetivo del MOSIC es el impacto público, generar agenda, generar impacto público, dar a conocer el tema, Sí. o se me escapa algo. Pero además construir alternativas. O Ajá. sea, hace 4 años, cuando fue la COP, la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, acá en Perú, En Lima, sí. nosotros nos movilizamos como locos, o sea, articulamos en todo el mundo para que sucedan las cosas bien acá. Y en ese momento terminó la asamblea con un mensaje claro dentro de los movimientos. Tenemos que hacer cosas reales, tangibles, concretas. En ese momento empezamos justamente a hacer cosas en diferentes partes del país. Y acá en Lima, uno de nuestros cosa que nos mueve, nos toca el bobo, decimos, es acá nuestra plataforma de agricultura urbana de Lima. No sé si se escuchó mucho en los medios, pero hace 2 semanas por primera vez hemos lanzado un sello orgánico de producción de personas que hacen agricultura dentro de la ciudad de Lima. Y estamos intentando con la Universidad Agraria y con varias otras organizaciones acá en la ciudad transformar un poquito, o sea, esas áreas verdes eriazas en diferentes puntos de la capital, transformarla. Entonces, un mandato de nuestra asamblea es también crear, a construir alternativas. Okay. Y viajamos por el país también. Por ejemplo, en Cusco tenemos una experiencia súper bonita de agricultura familiar que intenta adaptarse al cambio climático allá, que es muy interesante y muy complicado lo que pasa en la zona alta. Y, por ejemplo, en el norte, con la Amazonía, con los pueblos Abojón, One Piece, trabajamos para darnos cuenta que el trabajo que hacen ellos sobre el territorio integral y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas repercute, en el momento que se les reconoce los derechos, en un descenso radical muy fuerte de la deforestación en sus zonas reconocidas. Entonces, eso también es adaptación, mitigación al cambio climático. Queda claro, Antonio. Ahora, ¿este es un movimiento de voluntarios, de activistas? ¿O hay una parte donde, bueno, hay que pagar la oficina, el papel, la luz? ¿Eso lo financian las agencias que forman parte de todo el movimiento? Sí, en parte sí, y en parte fondos que logramos que nos donen, ¿no? Ya. O sea, hay donantes en el exterior, ¿De la fundamental, cooperación internacional? de la cooperación internacional, básicamente en Europa, que logran sí ayudarnos con esos pequeños fondos. Pero desde hace algunos años el MOSIC se estructura, además de este equipito chiquito que articula todo, con voluntarios, gente que viene también de otros países, especialistas, han venido agroecólogos, han venido especialistas en comunicación, en incidencia política, abogados internacionales, 1000 gentes que ha dicho, yo quiero ir a Perú a conocer, a aportar y a ayudar. Pero hoy, y hace ya bastante tiempo, estamos trabajando con una estructura de activismo ciudadano en Lima. Y muchísimos jóvenes. El día de hoy tenemos un núcleo duro de como 100 jóvenes que aportan una fracción muy chiquitita de su tiempo para activar. Pero sin tus voluntarios no podrías moverte. O sea, es un movimiento de voluntarios. Sería más complicado, claro. Sí. De acuerdo. Intentamos hacer 1000 cosas. Nuestras organizaciones también se movilizan. Por supuesto. El comité interreligioso, la organización tal cual. Hay mucha gente que... Ser parte de un movimiento no te quita tu propia imagen, ¿no? Tu propio perfil, digamos. Exacto. Incluso tenemos profesores universitarios, algunos científicos, miembros del IPCC, que desde el Perú ayudan, vienen biólogos, etcétera, que aportan mucho, ¿no? Con su tiempo. Si yo te preguntara por la edad promedio de quienes forman parte del movimiento,
¿De qué edades estamos hablando, Antonio? Hay una franja bien interesante de jóvenes universitarios desde los 19, diría yo, 18, 19, incluso súper jóvenes, hasta los 30, que es una masa bien grande de activistas que el día de hoy salen. Hemos hecho una plantación el domingo con Serpar para proteger una zona de amortiguamiento de las lomas en primavera, en Caraballo. ¿Y por qué? Porque están invadiendo la gente uno de los últimos ecosistemas naturales que existen en Lima. Entonces, y además así, plantar árboles también limita la zona urbana, digamos, ¿no? Y evita, claro, que cuando lleguen las invasiones se les reconozca un derecho que no debería. De acuerdo, tú dices que las edades van de 19 a 30. Pero luego hay otro margen de gente, profesionales, con mucha experiencia incluso, de entre 30, 35 hasta... realmente compañeros que tienen, compañeros y compañeras que tienen cerca de 60 años y están también ahí. Claro que con habilidades muy diferentes, ¿no? Por supuesto. Entonces tú dirías que, digamos, si hubiese que hacer un promedio, que siempre es una cifra engañosa cuando el arco es tan grande, sería 28, 27 años. Entre 26 y 30 y tantos, perfecto, ¿no? Yo digo que hay un grupo grande. Perfecto. Ahora, ¿estos movimientos tienen rostro de hombre o rostro de mujer? Súper interesante. Yo diría que el otro día estábamos conversando de eso y tranquilamente el 60-65, arañando el 70% de los espacios son femeninos. Bien interesante. ¿Y tienes alguna explicación para eso? No hemos hecho como una discusión un poquito más científico-social sobre el tema, pero cuando lo conversamos con ellos, hay un poco entre risas y otras cosas, dicen que hay una sensibilidad social más intensa. Yo no podría afirmarlo. De acuerdo, pero sí se intuye, digamos, más o menos. Un compromiso diferente hacia las cosas, quizás, ¿no? Y la gran mayoría de ellos son profesionales o se están profesionalizando, pero en ramas súper distintas. O sea, hay desde psicólogos, médicos, biólogos, pero hay periodistas, hay toda clase hay hasta personas que hacen marketing, que trabajan en empresas. Muy interesante realmente. Antonio, algún despistado me dijo alguna vez que el tema verde era un tema de niños ricos. Mi pregunta es, ¿son ustedes niños ricos? ¿De qué niveles socioeconómicos son, digamos, en general? Bueno, yo vengo del rico Rímac. Y mira que tenemos una población de Lima Norte, por ejemplo, súper grande. Sí. Y nosotros intentamos hacer un mapeo justamente de dónde viene la gente y dónde también hacemos chamba. Por ejemplo, esto de agricultura urbana, la hacemos en Villa María del Triunfo, en Comas y en San Juan de Lurigancho. Y ahí hay cosas loquísimas, cosas que ni siquiera sabemos los limeños que están sucediendo en nuestra ciudad. Pero hay un potencial de gente que quiere hacer cosas en todas partes. Y yo diría que de los 43 distritos de Lima, en los 43. Pero hay que saber organizarlos. Hay que saber organizarlos. Y hay gente que hace... Yo me vengo en bicicleta ahorita del INSE y ahorita estoy viviendo en San Miguel y me movilizo. Y hay gente en todos los conos que hace bici, por ejemplo. Y que dice, yo ya no quiero respirar aire contaminado y quiero dejar de estar en la ciudad más contaminada de América Latina, en la capital más contaminada de América Latina. Y eso está en todas partes. Y los jóvenes, yo pienso que hay una conciencia, una sensibilidad bien distinta a la gente que ya se ha un poquito resignado a vivir en una ciudad con tanta violencia de todo tipo, ¿no? De violencia desde en el aire, ¿no? O sea, hace poquito estábamos leyendo, la Organización Mundial de la Salud nos dice, hace poquito en la COP, en diciembre del año pasado, 7 millones de personas en el mundo se mueren por respirar. Por respirar aire contaminado, básicamente con gases de efecto invernadero. En América Latina, 141.000 en las principales ciudades, básicamente, y nosotros somos la más contaminada. Y la gente sabe eso y quiere hacer cosas, ¿no? Antonio, estoy volando en tiempo, pero quiero seguir conversando contigo. Quédate un rato más. Nos quedamos. Para seguir conversando de esto que es tan importante. Antonio Zambrano es vocero del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático y responsable de energías limpias en la organización. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, continuamos con Antonio Zambrano, vocero del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático. Es el MOSIC, que puede ser unas siglas que de pronto a quienes nos están escuchando les suenen mucho más. La primera parte de esta entrevista la hemos un poco dedicado a conocer el movimiento, su nacimiento, sus alcances, sus objetivos, y queríamos dejar esta segunda parte para hablar ya de estos premios. Son los premios ambientales hacia la extinción 2019. El MOSIC le quiere sacar la vuelta y ya no quiere premiar a quienes están haciendo las cosas bien. Ahora quiere premiar a quienes están haciendo las cosas mal, pero claro, premiar es una palabra grande. Lo que quieren hacer es señalar claramente quienes están haciendo las cosas horrible.
Así es. Y como lo están haciendo horrible, hay que llamarlas por su nombre y no hablar a medias tintas. Exactamente. Cuéntame, ¿cuándo nace la idea del concurso? En realidad hace varios años que estamos discutiendo la necesidad, más que la posibilidad, de hacer una cosa así. Hacia la extinción.p no solamente es un concurso interno que lo hacen 4 gatos, es una llamada a la ciudadanía que vote. Así es. O sea, cualquiera entra en hacia la extinción.p desde su celular y puede elegir entre 3 categorías distintas, porque hay 3 afectaciones gravísimas. 3 premios. Exactamente. El primero. El primero es de los dinopetroleros. Ok. Lo queremos llamar así porque en el mundo estamos discutiendo cómo dejar el petróleo bajo tierra. Si la ciencia nos dice el 2050 seguimos explotando petróleo, carbón o gas natural, que es 80% metano, o sea, ese gas de camisa que tenemos es 80% metano, que acumula mucho calor. Si después del 2050 seguimos explotándolo, vamos a empezar a ver frente a nuestros ojos cómo los ecosistemas que tenemos, y en el país tenemos 84 microclimas, van colapsando por la elevación de la temperatura. Entonces, Son al premiar a los dinopetroleros, estamos sancionando a aquellas organizaciones que con el petróleo han dañado ecosistemas. Y están dañando. Okay. Y justamente hemos hecho 3 files de todo lo que el Estado nos dice, los ha multado. Entiendo. Hay cosas tan locas como casos como el lago Shanxococha, que fue desaparecido, o sea, fue dragado íntegro porque se había puesto tanto petróleo dentro que no había cómo remediarlo. El Estado, después de 5 años, la OEFA, multó a esta empresa por desaparecer una laguna. Era loquísimo. Entonces, cosas así ocurren miles en nuestro país. En la categoría dinopetroleros hay 3 empresas. Hay 3 empresas. Sumamente multadas. O sea, si hubiese una fanfarria, digamos, los nominados son... Pluspetrol, Repsol. ¿Por qué caso Pluspetrol? Por justamente esta laguna. La segunda empresa. Es loquísimo. La segunda empresa es Petroperú. ¿Por qué caso? Por todos los últimos años del oleoducto norperuano. El oleoducto. Sí. Con la afectación al río Marañón ahorita. Tiene no estamos hablando ya casi 50 años y más de 200 derrames y filtraciones N. Nosotros hemos ido personalmente. Yo personalmente he ido invitado por las comunidades y hemos visto la filtración. Tú tocas el oleoducto y te llenas de grasa, de derivados de petróleo que se van filtrando en todas las lagunitas. Esa gente no tiene agua potable, no tiene alcantarillado. Esa es su agua. Imagínense, nosotros este fin de semana, ahorita hay muchos que no tienen agua y nos molesta muchísimo. Imagínense que ya no tengas ningún acceso más que el embotellado. Tercer nominado en la categoría Dino Petróleo. Tercer nominado es Repsol, justamente. Porque solamente el año pasado, el Estado le ha puesto 19,000 soles y nosotros pensamos que realmente las multas son muy, muy chiquitas las que se dan en el Perú por contaminación, pero tiene reiteradas multas y el año pasado se le ha multado por 19,000 soles por contaminación. Hay cientos de galones, de barriles de petróleo. 19,000 soles lo pagan con la mugre de la uña. Con lo que se toman los taxis. Así es. Así es. Realmente, bueno, los files están ahí para que la gente los revise. Nosotros nos parece que eso me parece interesante. Tú entras a la web, ves la categoría, ves los candidatos, pero no solamente pones nombres, sino que ustedes se han dado el trabajo de que cada uno de los nominados tenga un expediente donde se puede revisar con claridad, con referencias, sus pasivos. Exactamente. Claro. Y la persona no es que me provocó mencionar esta empresa, sino que estoy justificando por qué está acá. Exactamente. Me parece muy importante. Por lo menos 20, 30 páginas de referencias y explicando claramente qué es. Incluso cuando entras hay inmediatamente un resumen de 5 líneas para que la gente que tampoco no se va a demorar mucho, hay mucha gente que solo pasa por hacia la extensión. Pero hay argumentación. Quiero decir, no es una cosa hepática no. de nombres que no me gustan, sino que está muy bien sustentado. Nosotros hemos hecho una investigación por cada caso. Dino Petróleo tiene un tercer nominado. Esos son los 3. O sea, te acabo de decir Pluspetrol, Petroperú y Repsol. Y Repsol, perfecto. Entonces tenemos 3 nominados. Quienes quieran votar en esta categoría pueden entrar y votar por alguno de ellos. Y luego de votar, inmediatamente la página te suelta la siguiente categoría, que son los bosquicidas. Bosquicidas, categoría 2. En 10 años en el Perú se han deforestado 2 millones de hectáreas. No es cualquiera. O sea, ahí la mayoría de esta madera es ilegal en el Perú. Es más, justamente uno de los nominados, que es el grupo La Orosa, fue denunciado no por nosotros, no por el Estado, pero no, por el Estado norteamericano, por Estados Unidos de América, que le retuvo en las costas de Estados Unidos toda la madera, justamente por acusarlo de tala ilegal. Candidato 1 en la categoría
Bosquicidas. Bosquicidas tenemos a La La Orosa. maderera La Orosa, Muy que el bien. 2017 fue todas sus embarcaciones, o sea, un contingente de madera fue retenido en Perfecto. Estados Unidos. Candidato Ahí está. 2. Candidato 2, el grupo Melca. El grupo Melca es este grupo que viene de Malasia, que ha deforestado y que ha dejado sin hábitat natural a prácticamente todos los orangutanes. Están en riesgo de extinción en este país porque ha deforestado prácticamente todo el país y está de manera ilegal y está ahorita en investigación, pero además tiene también un file bastante grande porque deforesta y planta palma aceitera. Palma aceitera que luego lo comercializa a una diversidad de empresas en Lo nuestro mismo país. hace el Grupo Romero. Pero en realidad está probado y justamente Convoca.p ha hecho una investigación increíble, Así es. increíble, ha seguido los camiones y se ha dado cuenta que le vende a quién, a Alicorp. Es por eso que no, es sumamente difícil encontrar medios de comunicación que nos den entrevistas, porque justamente estamos intentando hacer uso de la libertad de expresión y decir que cosas gravísimas están pasando en nuestra Amazonía. Están deforestando bosque primario. O sea, no solo cortar madera, es que a veces entran al bosque y con la madera se va todos los animales, la biodiversidad. O sea, no se llama Extinción.p de manera gratuita. El año pasado el Perú sacó un informe que se llamaba El Libro Rojo de la fauna amenazada del Perú. Son 389 especies de animales que el Estado peruano reconoce a punto de extinguirse. Sí. Y el tercero es, por supuesto, el amigo de todos, Odebrecht. El tercer bosquicida, ¿por qué? ¿Por qué? Porque con esta carretera corrupta, que no sirve para nada en la interoceánica, que se llama Interoceánica Sur, donde casi, si uno va, yo he pasado decenas de veces por la Interoceánica Sur, casi no pasan camiones que justamente conecten Perú con Brasil, pero sí pasa justamente la minería que está destruyendo Madre de Dios. Madre de Dios ha sido objetivamente destruida por la carretera Interoceánica Sur. O sea, hay hasta estudios sobre el tema. O sea, hay un libro hermoso que se llama La Amazonía Peruana del 2021, escrita por Marc Durellani, uno de los ambientalistas más reconocidos de nuestro país, y dice clarísimo, las carreteras cuando se construyen en el territorio amazónico deforestan por lo menos 100 a 200 metros a cada lado casi de manera automática y luego empieza la penetración a la Amazonía. Tercera categoría en los premios ambientales hacia la extinción. Los disfuncionarios. Nosotros pensamos que en el Estado peruano también hay responsabilidades, ¿no? Y tenemos tres en estos disfuncionarios. Gente, estos funcionarios que no funcionan realmente. En vez de elevar nuestros estándares sociales y ambientales, lo reducen. Y el primerito es el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, que se resiste. Chile el próximo año llega al 20% de utilización de energías renovables no convencionales, o sea, energía solar, energía eólica. Y nosotros que tenemos un potencial muchísimo mayor, el Ministerio de Energía y Minas está reteniéndolo hace años. Tenemos en nuestros documentos principales apenas el 5% como proyección de crecimiento en los próximos años. Se parece que se están moviendo cosas, pero muy lentamente. De acuerdo. Uno. Dos. El Ministerio de Transportes con este bendito proyecto de la hidrovía amazónica. Se quiere dragar el fondo de varios ríos que crean el río Amazonas. Más de 2.000 kilómetros de dragado. Dragado significa donde los peces ponen sus huevos, donde se reproduce la vida, se va a extraer ese material. ¿Para qué? Para que pasen los transatlánticos de Manaus hasta los puertos en Perú. Nosotros pensamos que es tan o más grave que lo que se ha hecho en la carretera interoceánica sur. ¿Por qué? Porque luego de eso va a empezar a formarse también pequeños nuevos ciudades en zonas que hoy son bosque primario. Y tercer nominado en la categoría... En la categoría disfuncionarios. Disfuncionarios. ¿A quién tenemos? Disfunciones en el Estado. A la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que se resiste a encarpetar esta nueva ley de hidrocarburos, que es un escándalo, porque no solo privatiza las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de manera explícita plantea la posibilidad de hacer contratos entre las empresas petroleras y las empresas que distribuyen además los hidrocarburos dentro de nuestro país y privatizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero además nos sentencia, en vez de pensar cómo aprovechamos las energías renovables y cómo dejamos el petróleo y los hidrocarburos bajo tierra, plantea 80 años más de hidrocarburos en nuestros pulmones, Antonio. al final. En nuestros pulmones. Antonio, los nominados han recibido su carta de invitación para participar. Es evidente, estoy riéndome un poco contigo, digamos, no van a ir nunca. Pero sí es importante que reciban su carta de nominados para que sepan que la sociedad civil los está mirando y los está
calificando negativamente. ¿Eso es parte del plan? Por supuesto, se les va a invitar y hay cartitas que están distribuyéndose estos días que vienen. Y el 17 de julio va a haber una gala. O sea, va a haber una gala en la derrama magisterial, acá en Gregorio Escobedo, en la cuadra 5. Y a las 7 de la noche se les va a premiar por la gente, por el público. Y justamente van a asistir, esperamos, todos nuestros activistas, la gente que esté interesada y los que votan en la página hacialextinción.p. Y finalmente vamos a expresar la opinión de la gente que dice hay que salvar nuestros territorios. Sabes que no va a ir ninguna de esas empresas. Podría ir si quieren, o sea, obviamente. Si yo fuese vocero es una crítica, de una de esas organizaciones, de pronto se iría para convencerlos de que estoy haciendo las cosas bien bajo ese supuesto. Si no, sé que me meto en un territorio hostil. Es un evento público y el que quiere puede ir. Y por supuesto, si algún trabajador desea asistir de alguna de estas empresas a decirnos qué pasa también por ahí, perfecto. Va a ser una gala muy bonita, están todos invitados a este 17 de julio. Así es. Hacia extinción.p. Me parece que tiene una idea brillante. La gente cotidianamente tiene que decir qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. En la ciudad, fuera de ella, en cualquier lugar, los medios deben estar articulados también para mencionarlo, a un ¿no? premio que hay en Los Ángeles, en Hollywood, a las peores películas del año, que les dan una cuchara de madera a los ganadores. Pero ahí los actores van porque se lo toman con humor y entonces van. Sí. Pero acá no, que no se lo tomen con humor y que les duela ser nominados a una categoría como esta. Que la gente tiene que saber. Antonio, me tengo que ir. Sí. ¿Por qué 3 categorías y no 5, 7, 10? Son los primeros premios ambientales hacia la extinción y queríamos hacer la cosa más sólida posible. Okay. No queremos resbalar de ninguna forma. Y los 9 nominados tienen justamente files de investigación que nos han demorado bastante tiempo en hacerlo. Yo creo que eso es el valor agregado. No estás dándole una nominación o un reconocimiento a una empresa cualquiera, sino una empresa investigada y de la cual hay evidencias suficientes del daño que le están haciendo al medio ambiente en nuestro país. Exactamente. Antonio Zambrano, muchas gracias. Muchísimas gracias. No solo a ti, al movimiento ciudadano por este esfuerzo. Y finalmente a las personas que nos están escuchando, gracias por interesarse y por entrar a la página hacialextinción.p. Estupendo, ya lo han escuchado. Antonio Zambrano, la gala en Derrama, ¿cuándo es? El 17 de julio a las 7 de la noche. 17 de julio, 7 de la noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Muy bien, nos tenemos que ir ya, el tiempo nos ha ganado. Gracias por estar en Espacio de Gestión, gracias por ser siempre seguidores de este programa. Muy buenas tardes.